Buen día a todos y todas quienes nos ven en directo y quienes nos verán en diferido a través de Kairos Educación TV. Hoy, 29 de octubre, quiero pedir disculpas, pero no puedo dejar de mencionar que un día como hoy, en 1984, murió un hermano mío, menor que yo, en una emboscada, cuando andaba trayendo los padres de un joven que había muerto en el servicio militar para que estuvieran en sus funerales y al final no pudieron estar y el funeral de mi hermano fue junto con ese joven. Entonces, no podría dejar de mencionarlo el día de hoy. Pero también mencionar que un día como hoy, en 1969, se envió el primer mensaje por ARPANET. ARPANET fue la antecesora de la Internet. Y otro aspecto también relevante, un día como hoy, en 1963, se creó el Comité Nacional de la Cruz Roja, muy importante. Y también, a propósito de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el día de mañana, 30 de octubre, un día como hoy, 29 de octubre en 2006, el también candidato para la segunda vuelta, Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, fue electo por un amplio margen para un segundo mandato en el 2006. Y otro aspecto también relevante para terminar esta introducción es que en 2004, en Roma, los gobiernos de la Unión Europea acordaron que hubiera una constitución europea. Entonces son hechos relevantes en una fecha como hoy. Pero hoy también tenemos un hecho de gran relevancia, no solamente para la educación, para la sociedad en su conjunto en el presente y sobre todo para el futuro. Y es abordar el tema referido a la extensión y al compromiso social de las universidades, que es muy importante y está llamado a ser de gran valor e importancia para que podamos avanzar hacia la construcción de una sociedad donde sea cierto que nadie se quede atrás y que sea cierto que podamos avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo insisto, fueron aprobados por las Naciones Unidas, pero no pertenecen a las Naciones Unidas. O es que alguien no se identifica con erradicar la pobreza, con erradicar el hambre, con la salud y bienestar, con la educación de calidad, etcétera, etcétera, incluyendo el objetivo 17, que es lo que Kairos promueve también, la articulación, la suma de esfuerzos en el mundo entero, con unidad en la diversidad desde una perspectiva de interculturalidad para poder avanzar en el bien común, donde no se quede nadie atrás. Y este tema, las universidades tienen un enorme poder y una enorme importancia, porque han venido desarrollando las capacidades en cuanto a la educación de pregrado, de posgrado, en el mundo entero, en prácticamente todas las disciplinas, pero también desarrollando investigaciones y en países y regiones como Latinoamérica y el Caribe, una gran parte, o más del 80%, y en algunos países más del 90% de las investigaciones son realizadas por las universidades, principalmente las universidades públicas, pero las universidades en su conjunto. Y otro componente, bueno, junto a la investigación, también la innovación y el emprendimiento, y por supuesto la que se conoce como extensión universitaria, en sus múltiples expresiones que hoy lo vamos a conversar. Entonces, hoy tenemos unas personas que tienen una gran experiencia, gran visión y gran compromiso. Ellos y ellas miembros de Kairos y a su vez de diferentes instituciones. A nuestra apreciada amiga María Rosa Terradellas, que conocemos cariñosamente como Terry, que es de la Universidad de Girona, ha tenido responsabilidades superiores en la universidad y actualmente también en la dirección de una cátedra de responsabilidad social universitaria con la UNESCO. A nuestro apreciado amigo Omelio Borroto, que ha tenido múltiples responsabilidades y voy a resumir nada más, actualmente es el promotor y líder de las conocidas como escuelas de liderazgo, que ya se han creado muchísimas y se sigue avanzando en esa línea, pero también ha sido rector en Ecuador, en Cuba, ha sido viceministro, etcétera, etcétera, académico también. Nuestro apreciado amigo Antonio Roveda, de Colombia, nuestra querida Colombia, que está con nosotros, todo un líder educativo mundial, diría yo, no solamente Colombia, que ha tenido también una gran experiencia y un gran compromiso, y actualmente también desde la propia universidad donde está, impulsando todo el tema del compromiso social y de la extensión.
pero no solamente eso, sino que históricamente ha tenido una visión, un compromiso y una práctica vinculada al impacto de las universidades en el desarrollo económico, social y ahora pues decimos el cumplimiento de los ODS. Nuestro amigo Juan Carrillo, desde Extremadura, España, que es el director de cooperación de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, que también ha liderado junto con nuestro amigo Juan Carlos Casco y también con la participación de Damián Pérez, también de Kairos y muchos otros, las escuelas, lo que se conoce como las factorías del conocimiento, en muchos países, y muchos países de Latinoamérica y de Iberoamérica, y también con una gran visión sobre el papel de las universidades para la transformación global desde lo local, y lo local desde lo global también, desde donde se va. Entonces, es un tema, como digo, sobre el cual podríamos hablar mucho tiempo, pero vamos a centrarlo sobre aspectos muy concretos, porque con estas 4 personas con tanta experiencia y capacidad podríamos pasar horas, pero queremos centrarnos sobre los aspectos fundamentales. Y en este sentido yo quisiera inicialmente darle en este conversatorio, no es una conferencia, la palabra a mi apreciada amiga Terry, María Rosa Terradellas, decirle, la extensión universitaria y el compromiso social universitario, ¿cómo lo podemos caracterizar de cara a los retos y desafíos que tiene la sociedad actual y futura? Muy bien. Bueno, muchas gracias por dejarme estar aquí y además quiero introducir un nuevo dato de qué pasa el 29 de octubre. Y esto es un dato más bien cultural lúdico. El 29 de octubre es el patrón de la ciudad de Girona, San Narciso, y celebramos las ferias y fiestas de San Narciso. Con lo cual, hoy estamos de fiesta y cada año el 29 de octubre. Es un dato que he pensado, bueno, ya lo diré también porque para nosotros es importante este día. Bueno, muchas gracias, Telémaco, por contar con nosotros y muchas gracias también por tu liderazgo. Y es verdad que a veces cuando hablamos de extensión y de compromiso se pueden confundir, pero para mí son 2 acciones, digamos, complementarias, ¿no? De alguna manera. La extensión, ¿qué es? Bueno, tiene por objetivo básicamente fortalecer la vinculación entre las universidades y la sociedad. ¿Y mediante qué? Pues mediante un conjunto de acciones que lleven a la transformación de la sociedad, pero que a su vez, desde mi perspectiva, también incidan en la formación de los miembros de la comunidad universitaria a nivel de valores solidarios y democráticos. ¿Y el compromiso? ¿Qué es el compromiso? El compromiso, digamos, para mí son las políticas que de alguna manera, los programas que propone la universidad, ¿no? Y por tanto, digamos, la extensión sería una consecuencia de este compromiso. Es decir, puede haber una universidad comprometida con la extensión o no. Por tanto, el compromiso sería, digamos, de alguna manera las políticas que hace la universidad. ¿Para qué? Para llevar a cabo acciones de extensión, pero también para transformarse ella misma y adecuarse cada vez más a la sociedad. Y aquí podríamos hablar de acciones de muchos tipos. Por ejemplo, acciones evidentemente concretas a la gobernanza. Por ejemplo, a nivel interno, ¿no? El que la universidad sea una universidad transparente, que haya una contratación ética, que impulse las innovaciones y las investigaciones responsables, pero también que cree estructuras para llevar a cabo todas estas políticas. Si no hay estructuras universitarias, si no hay financiación, estas políticas no se llevan hacia adelante. Y también tiene que definir qué acciones políticas lleva a cabo. ¿Para qué? Pues para incidir en qué? Pues en la igualdad, en la equidad, en la inclusión, en el voluntariado, en la cooperación al desarrollo, en la sostenibilidad, en los programas de salud, los programas para gente mayor, etcétera. Bueno, yo me corto aquí porque si no me podría ahí extender más y no dejaré paso a mis compañeros que también, bueno, saben mucho más que yo todavía de este tema. No te se oye, Telémaco. Tienes el mic. Vamos a irnos para Colombia ahora, con un intermedio de unas arepas, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente, si queremos construir una sociedad mejor que permita alcanzar esos ODS, indistintamente que se cumpla en tiempo la Agenda 2030 o después, pero sigue siendo y será un objetivo permanente erradicar el hambre, la pobreza, etcétera, etcétera. Y eso lógicamente está muy vinculado también al trabajo de la extensión y las universidades. Entonces, ¿cuál es la visión de nuestro apreciado amigo, de acuerdo a su también experiencia, sobre el papel de las universidades en cuanto al trabajo de extensión y el compromiso social para poder avanzar en esa nueva y mejor sociedad para todos y todas?
Bueno, muchas gracias, mi querido Telémaco. Un abrazo a todos mis contertulios y por supuesto un gusto tenerlos desde Colombia. Un saludo. Yo también quisiera sumarme al 29 de octubre. Hoy nació en el año 1911 Joseph Pulitzer, uno de los periodistas, y yo soy comunicador social periodista, entonces recordamos muy bien esa fecha. Voy a centrarme muy brevemente en esta pregunta que es tan amplia como tan compleja, pero tan interesante. ¿Qué es la extensión hoy para nosotros? Hoy la extensión para nosotros y su compromiso con los ODS está centrada en 5 aspectos fundamentales. Primero, una universidad que interpreta el entorno. Segundo, una universidad que interactúa con el entorno. Tercero, una universidad que logra integrar la docencia, la investigación y la extensión al servicio de la sociedad. Cuarto, una universidad que genera impacto. Y quinto, una universidad que genera legitimidad. Estos elementos tienen que ser hoy los vigentes en una institución de educación superior, sobre todo y especialmente para América Latina. El compromiso de la Universidad Latinoamericana, pública, privada, mixta, solidaria, con los ODS, con la agenda mundial, con la sociedad, tiene que ser un compromiso total y absoluto, porque es la única manera no solo de prestar servicio, sino de ganar legitimidad. Hace un par de días estaba en otro evento, casualmente con Francia, y el tema hoy para los franceses está en algo que me parece interesantísimo y ¿es legítima la universidad? ¿Tenemos hoy una universidad legítima? Fíjate qué debate tan interesante. Y hoy podríamos pensar que la legitimidad de la universidad la ganará en la medida en que avance en favor de la construcción de los ODS, en la medida en que le responda a una sociedad. Hoy debemos darle la pregunta epistemológica de una manera distinta. No es qué hace la universidad por el país, sino qué le demanda el país a las universidades. Por lo tanto, siguiendo la buena onda de mi querida Rosa, pues yo voy a cerrar acá para que podamos hablar todos y no tomarme la palabra. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo. Bueno, nos vamos a ir ahora a Extremadura. Pasamos de unas arepas a un buen jamón, entonces un jamón ibérico de la dehesa de Extremadura, con nuestro amigo Juan Carrillo, que ha trabajado con muchas, no solamente universidades, sino organizaciones sociales, también universidades en Iberoamérica. Entonces, desde la perspectiva, visto del trabajo que ha hecho, no desde dentro de las universidades muchas veces, sino con las universidades y con los actores sociales, ¿cómo ve el papel de las universidades en cuanto al trabajo de extensión y sobre todo a ese compromiso social, apreciado amigo Juan Carrillo? Pues muy buenas tardes, buenos días. También para mí es un placer tener este espacio para compartir con ustedes y poder hablar y verlos. Es todo un lujo. Agradezco enormemente a Kairos que nuevamente cuente conmigo para poder aportarle o poner un pequeño granito de arena en esta difícil tarea en la que nos metimos hace mucho tiempo, que es en contribuir a generar un desarrollo lo más rápido posible y ágil de nuestra sociedad. Yo no soy hombre de fechas, no tengo nada que recordarles sobre el día 29, porque no me gusta mucho el paso del tiempo. Pero miren, la extensión universitaria, desde mi punto de vista, es uno de los aspectos de mayor importancia en el mundo universitario y en el mundo social. Y como tal, debe evolucionar hacia nuevos modelos que sean más, que no se enclaven en un tiempo determinado, en un espacio determinado, sino que sea un compromiso a largo plazo y permanente con las universidades, con la sociedad y con el desarrollo. Desde mi punto de vista, la extensión universitaria es la conexión entre el conocimiento científico con el empleo y con el desarrollo del territorio, pero también es una contribución impresionante a lo que son las nuevas formas de liderazgo. Es la herramienta que tiene que ofrecer respuesta a los grandes desafíos del mundo que vivimos. Y eso no se puede hacer en un tiempo determinado, ni se puede hacer en un mes, en 2 meses o en 3 meses, sino debe hacerse de forma permanente y constante. Y por supuesto no de forma aislada, sino en relación y conexión directa con todos los agentes que intervienen en el territorio. Por supuesto, en esta pequeña intervención que hago,
incorporo el compromiso social. El compromiso social aparece cuando uno es consciente de la realidad que le rodea. Y la universidad es necesario que rompa sus paredes donde desarrolla su formación, se asome a la ventana, salga a la calle, se relacione con la gente, escuche a la gente, porque eso le va a ayudar a que esos procesos de investigación de los que hablaba Telémaco y que hay magníficos y que nos ayudan mucho, sean procesos de investigación aplicados con la gente en el que todo el mundo es protagonista y en el que todo el mundo tiene que aportar ideas y respuestas a este nuevo modelo de desarrollo que necesitamos, donde están los ODS, pero también muchas otras cosas. Muchas gracias, apreciado amigo Juan Carrillo. Y ahora nos vamos con una fritada a Ecuador, o con un buen ceviche, o con un cuy asado, o nos vamos a un buen cerdo asado en Cuba también, ¿verdad? Entonces, nuestro amigo Omelio Borroto, que ha venido trabajando desde la universidad, él fue rector, es profesor, pero también, digamos, desde las escuelas de liderazgo. ¿Cómo ve ese papel también de las universidades para que podamos realmente elevar el impacto de cara a la transformación económica, social, ambiental y el cumplimiento de los ODS, insisto, indistintamente del 2030? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por estar en este evento con panelistas destacados y con usted, que es nuestra máxima autoridad de Cairo, a quien felicito por la actividad que realiza y los resultados, no la actividad, sino los resultados. Yo definiría en 4 elementos básicos. Además, coincido con lo que han expuesto los anteriores panelistas. Extensión universitaria es la universidad en la sociedad, la universidad de la sociedad y la universidad para la sociedad. Aunque es un tema polémico, yo defiendo el criterio de que el hilo conductor de la vida universitaria es la extensión universitaria. O sea, a partir de vincularnos a la realidad, las investigaciones, la formación de los estudiantes, el posgrado. Yo sé que es un tema polémico porque no quiero decir que la docencia, las 3 funciones sustantivas hay que integrar: docencia, investigación y vinculación o extensión universitaria. El tercer elemento que definiría es: la extensión universitaria es un proceso de integración. Como se decía aquí perfectamente, la fortaleza que tiene una universidad con estudiantes, profesores, trabajadores, laboratorios, recursos, transporte, eso no lo tiene nadie. Además, tiene conocimiento. Yo tengo la opinión de que todas las universidades que yo he podido conocer y las que veo por Cairo están haciendo un gran esfuerzo en este sentido. Pero modestamente digo que tenemos que hacer mucho más. Por supuesto, las universidades solas no pueden avanzar. Tiene que haber mayor conciencia de los gobiernos, de lo que es el conocimiento, de lo que es la universidad como tal. Pero no tengo la menor duda de que vamos por el camino correcto de dar un vuelco a que la extensión universitaria sea, como decían los doctores anteriores, que tiene que ser una base fundamental de trabajo. Y lo último que quería decir del argumento es que la extensión universitaria tiene que llevar a cabo lo que dice la reforma universitaria de Córdoba, Argentina. Decía, debemos sostener sobre el ideal de universidades comprometidas con la sociedad, su desarrollo y su necesidad. En la medida que una universidad va haciendo esto, va siendo mejor universidad porque se transforma internamente. Usted no puede ir a transformar la sociedad si no se transforma internamente la universidad y si no se deja, como hemos hablado en varias ocasiones con usted, doctor Telémaco Talavera, de dejarse impactar por la sociedad, por la comunidad. Así definiría yo modestamente mi concepto de extensión universitaria. Aquí en Ecuador se llama vinculación con la sociedad, pero podemos hablar de que es sinónimo. Hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Yo voy a introducir un tema que podría ser igualmente polémico, pero de eso se trata. Se habla de vinculación universidad-sociedad. O sea, como que la universidad no pertenece a la sociedad. O sea, lo digo así, pues en este sentido de polémica, ¿no? Vinculación universidad-sociedad. Y aquí también voy a mencionar algo que yo les decía a los estudiantes siempre. Yo les decía que no apoyaran la lucha contra la pobreza, que no apoyaran la lucha contra el hambre, que no apoyaran la lucha contra el cambio climático, etcétera. Y en este caso que no apoyaran tampoco el cumplimiento de los ODS, sino que lo hicieran propio. Porque es diferente. Apoyarlo es como que no me pertenece, ¿no? Y hacerlo propio es una responsabilidad, no importa dónde esté. Pero bueno, yo introduzco ese elemento de la universidad como parte de la sociedad.
como parte intrínseca a la sociedad, digamos, no vinculada eventualmente a la sociedad. Ahora, desde ese punto de vista también, para introducir el siguiente punto, que me gustaría conocer sus puntos, sus comentarios, hace algún tiempo muchas universidades consideraban extensión el arte, la cultura, que es fundamental, y yo creo que ahora más fundamental que nunca, pero no es todo. No es todo, ni mucho menos, sino todo el trabajo económico, social, artístico, cultural, deportivo. Es una visión más holística, pero hasta hace poco se consideraba en muchas universidades solamente algunas actividades particulares. Ahora, ¿cuáles son las diferentes expresiones que puede tener la extensión para poder garantizar ese compromiso social universitario? De acuerdo a la propia experiencia que ustedes tienen. Pues ya han mencionado algunas, pero tal vez podemos precisar aún más. Vamos a iniciar ahora en otro orden. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro amigo Antonio Rueda. ¿Ah? Vale. Muchas gracias, mi querido Telémaco, pero no lances el capote tan al fondo. Vamos a hacerlo corto, porque creo que el tema que sueltas de polémica nos ha picado. Entonces, claro. no lo dejes en punta. Yo también creo que ahí hay un debate que hay que armar. Eso de pensar que la universidad está de este lado y la sociedad del otro lado es una teoría absolutamente desueta. La institución forma parte integral de la sociedad y en ella se dinamizan sus tensiones, sus virtudes y miserias. De hecho, no solamente las promueve, las construye, sino las deconstruye y hasta los critica. Pero quiero retomar algo antes de darte respuesta muy breve a esas modalidades, a lo que mencionaba el profesor cubano, entiendo, Omelio, que me pareció muy interesante, y es esto. Muy brevemente, para continuar con la polémica y cierro. Aquí hay que tener mucho cuidado con la extensión, para que hagamos trabajo académico, científico, si se quiere, político, pero político en términos de la política de corpus, de gestión, no politiquería, para entender cómo la universidad interactúa con el entorno sin suplir, ojo bien, sin suplir las responsabilidades inherentes del Estado. Aquí la universidad no puede jugar a ser el Estado. Yo no creo en las universidades que andan repartiendo, discúlpeme si quieren polémica, regalos a los niños pobres, haciendo acueductos, arreglando escuelas. Yo no creo en el asistencialismo, ni creo en esos proyectos sociales en donde la universidad juega a una acción misional reemplazando el Estado. Creo en una universidad que le aporta académica y científicamente a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y dinámica, con acciones, modalidades, actividades, proyectos y estrategias sin responsabilizar, sin dejar de perder su responsabilidad ni asumir la responsabilidad del Estado. Es decir, a mí esto me parece un tema polémico, porque en América Latina, no me arriesgaría a decirlo en Europa, el concepto de extensión fácilmente se mimetiza con asistencialismo, se mimetiza con una mirada de empobrecimiento del otro, donde vamos a tomarle fotografías a los pobres, los convertimos en objeto de estudio, en objeto de cooperación. Ojo, aquí la extensión es una perspectiva política de responsabilidad de una universidad en la construcción de una sociedad, no el reemplazo de un ministerio ni asistencialismo. O sea, si querías polémica, ahí te suelto el capote. Excelente. Bueno, yo creo que eso se trata y me alegra mucho que estemos entrando a estos temas, como digo, para fundamentales. Ahora voy a dar la palabra a nuestro amigo Melio, luego a nuestro amigo Juan Carrillo y a nuestra amiga Terry. Vale, perfecto. Bueno, la extensión universitaria abarca, es una fortaleza extraordinaria, porque es posgrado, formación continua, formación de estudiantes, impacto en la sociedad, o sea, es una herramienta estratégica. Yo decía esto otro porque a veces nos ven en un municipio, en un cantón, como se llama en Ecuador, que la universidad puede hacer lo que le corresponde a otro. La universidad tiene que integrarse, pero el desarrollo local, que es un proceso muy complicado, un proceso social, un proceso económico, medioambiental, etcétera, tiene que ser el concurso de todos los factores. Y en mi opinión, en eso, en los lugares que conozco, falta mucho por recorrer.
de que la universidad juegue la herramienta de brazo derecho, puede ser porque es la máxima autoridad en un territorio en el sentido académico, pero no puede, como decía el doctor Roveda, no puede sustituir como tal. Entonces yo veo, por eso insisto tanto, que tiene que haber programas, tiene que haber grupos multidisciplinarios, tiene que haber escenarios permanentes. No podemos ir a la sociedad a tirarnos fotos, a tomar evidencia de que fuimos y después no hay impacto, no hay sostenibilidad. En el territorio que yo estoy hay 1.762 asociaciones productivas y prácticamente se cuentan con los dedos de la mano de que son sostenibles. Y sin embargo hay muchas universidades, ONG, autoridades, etc. O sea, tenemos que medir además por resultados. La extensión universitaria no puede ser por foto ni por evento, ni tiene que ser por medir por resultados. Esa es mi conclusión de lo que el profesor decía correctamente y que ustedes de Telémaco insistían en hablar. Excelente. Sí. Bueno, apreciado amigo Juan Carrillo. A mí siempre me ha llamado la atención la idea de la universidad autónoma, ¿no? Las universidades tienen que ser autónomas. Yo siempre he pensado que las universidades no deben ser autónomas. Las universidades tienen que ser autónomas, pero además tienen que estar integradas y ser protagonistas y partícipes de las dinámicas políticas, sociales y de los lugares donde están las tomas de decisiones. Yo creo que el conocimiento científico de las universidades, la gestión y el conocimiento que tienen las universidades es necesario para la toma de decisiones en los planes estratégicos, en las políticas públicas. Por lo tanto, a mí esto de nosotros la universidad, yo no estoy de acuerdo con el profesor Roveda. No se trata de hacer el trabajo de nadie, pero sí se trata de ser protagonista, porque las universidades tienen el conocimiento, de ser protagonistas de las políticas públicas y de ser protagonistas también en el desarrollo de los territorios. Por supuesto, ya nos olvidamos de la colaboración asistencialista. Yo, por supuesto, me olvido de eso. Ya tengo claro que no puede existir un modelo de desarrollo diferente al que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, de igual a igual, donde nadie se quede atrás y donde trabajemos para la construcción compartida. Nosotros, Telémaco, lo sabe, llevamos trabajando con diferentes colectivos mucho tiempo, iguales, y la verdadera riqueza está en la diversidad, en el encuentro entre el conocimiento tácito y experiencial de los territorios con el conocimiento científico de las universidades. Ahí se nace un nuevo conocimiento, que no es tuyo ni es mío, sino es nuestro. Y ese nuestro es el que genera la fuerza y el valor del movimiento. Para mí, y Telémaco hace una pregunta que no quiero que no quiero olvidarme de ella en este apartado. Decía, ¿cuáles deben ser las competencias, las especialidades para poder hacer una buena extensión universitaria? Algo así, no recuerdo muy bien, creo que era algo. Es absolutamente necesario que en el aprendizaje y en el currículum de las universidades se incorporen las competencias genéricas, se incorporen las soft skills, se incorpore el emprendimiento, se incorpore el liderazgo, se incorporen competencias que forman a la persona mucho más allá de saber apretar un tornillo, de saber poner un chip o de saber curar un cáncer. Mucho más allá de eso. No, tenemos que empezar a desarrollar competencias, principalmente que formen a la persona, para que la persona, cuando llegue al territorio, cuando llegue a la sociedad, sea un agente de liderazgo y sea un agente del cambio que Telémaco estaba hablando en la 2030. Muchas gracias. Yo quisiera retomar aquí, antes de la palabra, a propósito de la autonomía, algo que nuestra apreciada amiga Ana Lucia Gazola enfatiza. No es sinónimo autonomía que soberanía. No. Entonces, autonomía es importante, pero eso no debe entenderse como soberanía. Entonces, creo que nuestra apreciada amiga Ana Lucia Gazola, que miembro de Kairos, también enfatiza mucho en esa diferenciación, porque hay quienes interpretan la autonomía como soberanía. Y creo que ese es un craso error, porque lo que hace es aislar la universidad de la sociedad a la cual pertenece. Apreciada amiga María Rosa. Bueno, me hace gracia porque hemos empezado con una polémica, pero creo que a la hora de la verdad la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Y bueno, yo querría hacer, digamos, poner en evidencia que los ODS, y no solo los ODS, sino los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, contribuyeron mucho
a que con estos últimos objetivos que ya tenían los ODM y que ahora tiene el 17 de los ODS de buscar, digamos, alianzas, han contribuido mucho a que la universidad dejemos de ser un poco la torre de marfil. Es decir, hasta hace no tantos años nosotros nos considerábamos una torre de marfil, la torre del conocimiento, de que no teníamos que preguntar a nadie qué es lo que teníamos que hacer, cómo hacerlo, etcétera. Pero yo creo que desde hace tiempo que se está trabajando en este sentido y que hemos aprendido de alguna manera a co-crear juntos, ¿no? Y por tanto a trabajar conjuntamente con la sociedad. Y luego estoy completamente de acuerdo con Antonio, con lo que han dicho mis compañeros también. Nosotros no tenemos que aplicar políticas asistenciales. Nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras funciones. Nuestras funciones, de alguna manera, son generar conocimiento o generar, digamos, valores. Y esto es lo que podemos aportar a la sociedad. No tenemos que ir a hacer construcciones, por ejemplo, nuestros arquitectos. ¿Vamos a construir una escuela? Sí, siempre y cuando esta escuela, digamos, sea participada su construcción con personas de la sociedad o de la comunidad para que de alguna manera podamos transmitir el conocimiento de cómo se construye y así, digamos, generar conocimiento, con lo cual, con ello, acabaremos garantizando lo que es la sostenibilidad. Es decir, no se pueden hacer acciones, como decía Omelio, que no sean sostenibles en el tiempo, ¿no? La sostenibilidad, ¿cómo se consigue? Pues creando conocimiento para que la gente de los distintos territorios puedan también intervenir directamente. Esto yo creo que ha sido un principio básico de lo que ha sido la cooperación universitaria al desarrollo, muy distinta de otras cooperaciones, como es, por ejemplo, la cooperación china, que lo que hacen es dar cosas. Es lo que decían, ¿damos pescado o enseñamos a pescar? Con lo cual, enseñar a pescar, yo creo que ahora aprendemos juntos, ¿no? Aprendemos juntos las comunidades y la universidad. Y juntos generamos conocimiento y juntos generamos acciones que son sostenibles en el tiempo y que acaban transformando a la sociedad. Muchas gracias. Yo solamente quiero retomar esa expresión que se ha usado mucho también, no le des el pescado si no enseñas a pescar, pero también ahora creo que hay que modificarla, sí, porque hay que enseñarle a cuidar los peces, porque si no, por muy bien que sepa pescar, no va a tener que pescar. O sea, ahora con el tema ambiental, recursos naturales, y realmente hay, sobre todo desde el punto de vista industrial, hay quienes han aprendido también a pescar que han arrasado con la fauna. Sí, entonces, bueno, entonces yo creo que también hay que entenderlo. Ahora, yo creo también, para continuar con esta interesantísima debate que tenemos, que hay que diferenciar el desarrollo de conocimientos, capacidades, habilidades, valores y destrezas y el liderazgo que mencionaba nuestro amigo Carrillo, para eso que se han conocido como las competencias blandas, que no son blandas, son esenciales, ¿verdad? Son esenciales. Y para aprender a aprender, y yo no uso desaprender, sino reaprender, ¿eh? Porque lo aprendido sirvió, pero hay que tener la capacidad de reaprender. Entonces yo creo que ahí se diferencia mucho y ahí viene la parte de políticas, si mi amigo Antonio me corrige, de políticas, cuando hablo de políticas públicas, a políticas que tienen objetivos de corto plazo, de votos, etcétera, donde ahí la foto cuenta. Aquí cuentan las personas, las capacidades y los procesos, creo yo, ¿verdad? Eso es importante. La universidad desarrollando e impulsando el desarrollo de capacidades, habilidades, valores y destrezas, que es lo que también impulsamos como Kairos, digamos, con el tercer contrato social de la educación. Pero bien, aquí ahora también, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, pero en el mundo entero, hay también dos escenarios. Uno, el tema de la cobertura y acceso de las tecnologías de información y comunicación. Porque ahí puede llegar la tecnología, pero si la familia no tiene capacidad de pago o no tiene los suficientes equipos para poder acceder, entonces no es sinónimo también cobertura que acceso. Hay que trabajar ambos, digamos. Pero ¿cómo esto puede sustituir a la extensión presencial, complementarla? Me gustaría una opinión porque es inevitable trabajar en eso. Y ahora la vinculación también con la comunidad, pero con la comunidad presencial y con la comunidad virtual también, ¿verdad? Que es también un aspecto fundamental del que hay que trabajar. Y de una vez, para dejar todas las provocaciones, o varias provocaciones, hace unas semanas, el ministro de Universidades de España, Joan Subirats, decía que las universidades tienen que ir, por supuesto, en el caso de la investigación científica, hacia producir
se refería sobre todo a las universidades españolas, producir artículos científicos que estén en el top, pero también artículos científicos de aplicación práctica o artículos técnicos de aplicación práctica, que en las dos direcciones había que moverse. Claro. Yo creo que ahí es importante comentar, pero fundamentalmente en este mundo de las tecnologías de información y comunicación, cómo eso puede contribuir o se pueden sustituir o complementar el tema de la extensión universitaria en la comunidad presencial y virtual haciendo uso de las tecnologías, insistiendo de que sobre todo hay muchos países y regiones, tenemos todavía una brecha muy grande de cobertura y acceso. Entonces, vamos ahora a iniciar con nuestro amigo Juan Carrillo. Bueno, lo primero que tenemos que acabar, como usted bien dice, es acabar con la brecha digital que existe todavía en el mundo. Dicen, en algunas ocasiones he escuchado que nosotros somos ya los últimos que vamos a distinguir entre la realidad virtual y la realidad no virtual. Que, bueno, como hemos vivido en el mundo analógico, ahora vemos lo virtual, pero que las generaciones nuevas esa distinción ya no lo hacen. Bueno, realmente el espacio virtual es absolutamente necesario en este nuevo tiempo y es absolutamente necesario que se incorpore en todos los aspectos de la vida, en la educación y en toda la sociedad en su conjunto. Nosotros hemos tenido experiencias exitosas en trabajos en comunidades donde no había conexiones a internet o la conexión a la red era deficiente. Hemos utilizado medios tradicionales, hemos utilizado televisión, hemos utilizado WhatsApp, hemos utilizado contenidos de bajo peso que han permitido formar a mucha gente. Para nosotros es necesario, es muy importante acabar de una vez por todas con esa brecha digital. Y yo creo que es un objetivo que tiene que conseguir el mundo. Porque la brecha digital es la que te posiciona ante una visión global y te permite avanzar mucho más rápido en todos los sentidos. Yo quisiera decir una cosa que no quiero que se me olvide porque he utilizado muchas veces esta definición, no le des el pez, enséñale a pescar, ¿no? Que eso ha sido muy típico, ¿no? Para mí la definición de cooperar es operar con, ¿no? Operar con alguien, cooperar no es otra cosa que operar con. Yo siempre digo, no le des el pez ni le enseñes a pescar, siéntate e invéntate una nueva forma de pesca. Y seguramente en esa invención nueva, de esa nueva forma de pesca, aparecerá el respeto a los peces y aparecerá el respeto al medio ambiente y aparecerá la conservación del medio, ¿no? Es decir, la brecha, por supuesto, nosotros que hemos trabajado, que llevamos mucho tiempo trabajando en países de América Latina, trabajando en todo lo que es gestión del conocimiento, para nosotros es de vital importancia lo que son las tecnologías. Pero también es cierto que gracias a la tecnología hemos conseguido formar a los primeros niveles, que a su vez los primeros niveles han llegado directamente a escuelas similares como las de liderazgo del amigo Melio, de forma presencial, que bueno, pues que también a veces es absolutamente necesario porque necesitamos el contacto humano. Pero desde luego, el gran reto está en acabar de una vez por todas con la brecha digital y que haya territorios que no tengan conexión a internet ni posibilidades de conocer lo que pasa en el mundo. Muchas gracias, apreciado amigo Juan Carrillo. Ahora vamos a dar nuevamente la palabra a nuestra amiga Terry, luego a nuestro amigo Melio y ahora cerramos con nuestro amigo Antonio. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juan, ¿no? Es decir, lo que tenemos que impulsar es cómo disminuir la brecha digital. Y la brecha digital, aquí, bueno, las universidades podemos colaborar, pero básicamente yo creo que tiene que ser unas acciones a nivel mundial, ¿no? Y tienen que ser pues acciones de gobiernos, acciones de los países europeos, de Europa, de América Latina, de África, etcétera. Con lo cual, aquí lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, Kairos, una de las cosas que puede hacer, pues es continuar solicitando que se disminuya esta brecha digital para que todo el mundo tenga acceso. Porque es verdad que lo que nosotros podemos pensar es cómo lo podemos hacer, en vez de hacer programas que se puedan trabajar desde el ordenador, programas que se puedan trabajar desde el WhatsApp con el teléfono. Pero si no hay conexión a Internet, no va ni el teléfono, ni la tablet, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que lo que tenemos que hacer es incidir en que se rompa esta brecha digital para que todo el mundo pueda tener acceso y luego ya podremos pensar en fórmulas distintas. Muchas gracias. Para dar la palabra a nuestro amigo Melio y nuestro amigo Antonio, voy a continuar provocando, ¿verdad? Un poquito la discusión. Yo creo que es importante el acceso
sin embargo hay que tener cuidado que no puede sustituir tampoco, ¿verdad? A la interacción humana. Y creo que la pandemia también nos evidenció que muchas clases se dieron online o en línea, pero no fue sinónimo de educación online. O sea, en términos integrales, claro, no estábamos preparados, digamos. Pero bueno, yo quisiera aquí dar la palabra ahora a nuestro amigo Melio. Bueno, primeramente, si me permiten, quisiera hacer un comentario que hizo la doctora Terry, con lo cual me agrada mucho de que los ODS se hayan estado utilizando. Mi apreciación acá es que son formales, es mi apreciación, que no son herramientas de trabajo, ni de las universidades ni de los territorios. Y como dice el doctor Telémaco, los ODS no son de las Naciones Unidas, son de todos. No, son de todos. Con respecto a esta pregunta, yo soy ingeniero agrónomo y las escuelas de liderazgo las estoy haciendo en comunidades agrícolas. El que piense con la situación actual de la conexión, que hay que seguir avanzando en la informática, yo no tengo duda de eso, de esa brecha, pero hoy tenemos que hacerla con un híbrido. Tenemos que ir presencialmente a esos humildes lugares, a esos lugares intrincados, que a veces tienen el celular, etcétera, pero no tienen esa posibilidad y además no tienen una cultura en este sentido. Por lo tanto, tenemos que hacer un híbrido, nosotros estimularlo, decirle que hay que trabajar más con Internet. Las escuelas que yo he estado realizando, con la experiencia también de la Factoría del Conocimiento y de Telémaco y otros compañeros, es un híbrido. Damos encuentros y se organizan en un chat. Y el chat sí lo pueden tener a veces en un teléfono, etcétera. Pero no podemos sustituir totalmente al mundo de las comunidades agrícolas y decir que vamos a preparar a esas personas que necesitamos levantar la autoestima, que ellos sepan que sí pueden hacer proyectos, que sí pueden avanzar en la vida. Esa es mi percepción desde el mundo agrícola. No me voy a meter en el mundo de la ciudad de Guayaquil, Quito, Cuenca, etcétera. Estoy hablando del campo. Gracias, Tele. Muchas gracias, apreciado amigo Antonio. Bueno, muchas gracias. Ese es un tema. Sí, seguimos tirando la capota. Voy a tirar el capote a ver quién va por otra oreja. Bien. Capote. El capote. El capote. Bueno, yo tengo, este es un tema que realmente me apasiona y coincido con nuestro querido amigo Juan. Estamos asistiendo a un momento de tránsito, una época fluida en donde estamos dejando lo análogo y entrando al mundo digital, y llegará un momento en que la educación entre lo virtual y lo presencial desaparezca. Es decir, ¿cómo me van a decir ustedes que hoy estamos haciendo una reunión virtual si yo los siento tan presentes? Realmente, ¿dónde está la diferencia ahí entre la presencialidad y la virtualidad? Realmente esto supera realmente las percepciones del tiempo hoy. Yo solo quiero mencionar 3 cosas que me parecen claves. Además, me parece muy importante lo que han mencionado mis contertulios. Primero, creo que a los ODS le deben incluir todos los temas de democratización de las tecnologías. Totalmente. A los ODS le faltó todo el tema de tecnologías. Se quedó con los temas fundamentales, por supuesto, de hambre, de agua, de pobreza, de educación, que son importantes. Pero el tema de la reducción de la brecha tecnológica se requiere toda una política local, nacional y mundial de cómo se reducen las brechas en los países desarrollados y en los países menos desarrollados como África, América Latina, el Asia, etcétera, etcétera. Primero, ODS apuntándole a la democratización de las tecnologías. Primero. Segundo, creo que hay que reducir las brechas. Sin embargo, creo que si la tecnología nos permite la maravillosa posibilidad de acercarnos como estamos hoy ahora, tú, Telémaco, en Suecia, tú estás en Cataluña, mi querida Rosa, Juan, deduzco que está en Madrid o en Andalucía. Extremadura. En Extremadura. Tienes un acento andaluz, pero bueno, es extremeño. Y tenemos a nuestro amigo cubano en Ecuador. Mira qué maravilla, por Dios, qué maravilla. Miren las latitudes, estamos dándole la vuelta al planeta y estamos juntos debatiendo lo mismo, o debatiendo un tema que nos interesa. De manera tal que si la tecnología me permite a mí reducir las brechas, acercarme al otro, aumentar los niveles de equidad, de igualdad, de justicia social, bienvenida a la tecnología. Pero si la tecnología solamente me marca distancias, diferencias, se me convierte en una nueva lucha de clases digitales, en esto del capitalismo digital, no me interesa. Me interesa una tecnología que acerque al hombre
a su realidad y a sus problemas sociales. Por último, yo creo que un reto en las universidades, en los temas de extensión, con el mundo tecnológico, no es solamente asegurar conectividad, software ni hardware, es asegurar observatorios de formación crítica de tecnología y de contenidos. Eso es importantísimo, porque no todo lo que aparece en la red y en internet nos sirve, ni es importante, ni es válido. Ahí hay que trabajar. También en internet hay mucha tontería. No hay muchos programas tan importantes como el que estamos haciendo dedicados a los temas de extensión. También hay muchos temas de basura y ahí hay que formar a las audiencias, a los públicos y a las comunidades. Muchas gracias. Hace unos años, una persona que yo admiro mucho, Alicia Bárcenas, decía en un evento en México sobre las TIC, hace ya varios años, que no bastaba tener acceso a la información del mundo, si no éramos capaces de compartir lo nuestro. Claro. De producir y compartir. Y compartir no solamente ciencia y tecnología, sino tradiciones, cosmovisiones, costumbres, etc. Entonces, yo creo que la educación también tiene un papel fundamental y como digo, no, las universidades no vamos a ir a poner ni fibra óptica ni satélites, no nos corresponde. Y aquí volviendo también a lo que decía nuestro amigo Antonio, eso corresponde a los gobiernos locales, nacionales, a los organismos internacionales, no a las universidades. Pero el desarrollo de capacidades para poder potenciar desde lo local y desde lo nacional e internacional esas tecnologías es importante, porque si no se nos pueden volver en nuevos medios de dependencia y nuevos medios, como decía también nuestro amigo Antonio, de contaminación, porque hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. Ahora hay delitos y hay ciberdelitos también, ¿verdad? Entonces yo creo que también es un aspecto importante y la educación ahí sí tiene un reto enorme en cuanto a valores, que también Kairos insistimos en eso, ¿ah? Otra vez en lo que decía nuestro amigo Juan Carrillo, el tema de las competencias o habilidades blandas o esenciales, y también esa combinación que mencionaba Omelio de lo presencial. Ya no real, porque es que realmente hay que diferenciar lo virtual de lo real, porque esta reunión es real. Es virtual, pero es real. No podemos decir presencial o real. No, eso no es cierto. Este es virtual, pero es tan real como que estuviéramos sentados alrededor de la misma mesa. ¿Ya? Eso es importantísimo y nuestro amigo Antonio hace énfasis en eso. Pero creo que también de los aspectos que también nosotros como Kairos insistimos y ustedes son miembros en el tercer contrato, son todas las modalidades de comunicación. Cómo acceder, discriminar, sistematizar, usar y cómo también poner a disposición, cómo comunicarnos con los diferentes foros. Eso es vital y más ahora que nunca en ese sentido. Pero bueno, yo también aquí ya vamos a ir cerrando, como digo, en este primer encuentro de provocación positiva. Yo voy a decir, ¿verdad? Son un tema pero tan relevante, digamos así. Hay universidades que todavía tienen la extensión como una actividad extracurricular y que la hace un voluntariado universitario que puede ser el 5, el 10, el 20%. Sin embargo, en una entrevista que también en Kairos Educación TV teníamos con el profesor Tawana Kupe de la Universidad de Pretoria, él es el profesor, el principal de la Universidad de Pretoria, decía, en la Universidad de Pretoria no existe el voluntariado porque tienen que hacerlo, o sea, está en el currículum. Y tenemos 56,000 estudiantes, 33,000 estudiantes tienen que estar en la comunidad en una parte de su formación y el resto también está, pero de una manera diferente en los laboratorios, etcétera. Pues, ¿verdad? O sea, no el 100% va a estar en la comunidad, pero va a estar vinculado de una otra manera. Entonces, mi pregunta es decirle aquí, ¿es realmente el voluntariado la solución o realmente debe ser incorporado en el proyecto educativo el tema extensión, que a su vez también de una vez dejo la provocación en cuanto a la evaluación y acreditación? Porque la evaluación y acreditación muchas veces subvalora el tema de extensión. En los países llamados desarrollados, y yo aquí, Terry, yo siempre enfatizo que yo le digo llamados desarrollados porque los desarrollados también tienen problemas muy desarrollados, ¿verdad? Muy desarrollados, exacto. Entonces, yo digo que muchas veces ahí, yo conozco muchos académicos en Suecia y otros que dicen, cuando yo hago trabajo de extensión, sacrifico mi vida académica, porque eso no me lo valoran al mismo nivel que un paper,
Claro. No me lo valoran al mismo nivel. Entonces yo quisiera un comentario sobre el tema del voluntariado, sobre el tema de que si la actividad de extensión debe ser curricular, extracurricular, y también de una vez todo en flash, digamos así, con el tema de la evaluación y acreditación, que al menos a mi criterio todavía sigue teniendo una subvaloración de este trabajo de vinculación universidad, comunidad, sociedad. Nuestro amigo, volvemos a comenzar, nuestro amigo Antonio Roveda, y seguimos con nuestro amigo Omelio. Comenzamos por donde terminamos ahora. Bueno, yo creo que este programa ya no se debe llamar Kairos Televisión, sino La Provocación de Kairos. Kairos Provocación. O Kairos el provocador, digamos, ¿no? Muy breve, muy breve. Yo creo, discúlpeme, utilice un término del marxismo clásico, y es que yo creo que hay que emplear todas las fuerzas de lucha. Yo creo que hay que combinarlas. Y yo creo que vale el voluntariado, también vale incluir la extensión de las estructuras curriculares, creo que valen todas estas acciones, creo que se necesita mayor sensibilidad en los estudiantes y en los profesores para acercarse a los territorios. Pero por encima del voluntariado y por encima de introducirlo en las prácticas, en las estructuras curriculares o en los planes de estudio, yo quiero mencionar solamente esto, Telémaco, que también puede ser polémico. En este momento de mi vida, a mis 32 años de edad, no quiero escuchar ningún profesor que sus asignaturas estén desvinculadas al territorio. Claro. Muy bien. Hay extensión. Ya no me doy el lujo de permitir clases en donde el concepto de territorio, del otro, de la otredad, del impacto social, que es urgente, inminente, obligatorio, no se puede hacer. No podemos soslayarlo. Independientemente y más allá del voluntariado y de las estructuras curriculares, todas las asignaturas de pregrado y posgrado deben estar permeadas de contexto, de realidad, de necesidad de ayudar al otro. Cierro de la siguiente manera. Yo no creo que las personas sean más éticas porque tienen más cursos de ética. Uno es ética cuando en el transcurso de su vida, en toda su formación, en su vida diaria, cotidiana y en todas las asignaturas, se permea la ética. Cierro con una frase de Gabriel García Márquez. El tema no es hablar de la lluvia, el tema es hacer llover. Muchas gracias. Gracias, excelente. Apreciado amigo Omelio, tengo la, como este Kairos Provocación, yo tengo la provocación de comentar, pero yo no soy panelista. Entonces, amigo Omelio. Bueno, yo diría que estoy al 100% de acuerdo con lo que el doctor Antonio dijo. Incluso yo he tenido algunas discrepancias, porque hay veces que seleccionamos profesores para vinculación o extensión y otros para otra cosa. Y yo pienso que todo el mundo tiene que estar inmiscuido en esto para que pueda hacer una docencia de verdad de primer nivel. Con evaluaciones, yo con usted, doctor Telémaco, he conversado varias veces. Mi preocupación, Kairos está ayudando mucho en eso. Yo miro algunas conversaciones que me envían los rankings universitarios. No hablan nada ni de extensión, ni de la universidad, la sociedad, los PhD y las publicaciones, que todos son muy buenos. Pero no puede ser que la extensión sea la quinta rueda del carro. No puede ser. Por eso yo hablaba del hilo conductor. Aquí en Ecuador ya ha ido mejorando significativamente. Yo no creo que es porque esté al lugar que debe estar, sino porque antes le daban un punto de 100 a la vinculación con la sociedad en la acreditación. No puede ser que la docencia esté aquí arriba, la investigación aquí, y entonces le demos un punto de 100. No puede ser. Ahora ya ha mejorado eso, son 20 estándares, 3 son de la parte de extensión como tal, ha mejorado. No puede ser que en el escalafón universitario no se estimule a los profesores que hacen vinculación. No puede ser que los presupuestos se exijan para una cosa y no se exigen para vinculación, 0 para vinculación, es lo que el rector entienda. No puede ser. Quiere solamente utilizando los gobiernos bien en las universidades y las universidades teniendo claro eso, los recursos aumentan, porque ¿de qué tamaño es una universidad? ¿Del tamaño de los edificios o la universidad del tamaño de los territorios? La universidad del tamaño de su función social, y hay que medir la universidad por su función social y no por otras cosas. Espero tener la posibilidad de caminar
en España y de todas estas cosas, y también con el doctor Antonio en Colombia. Perdón. Muchas gracias. Amigo Juan Carrillo. La verdad es que estar con ustedes y tener intervenciones pequeñas es dificilísimo, porque son todos ustedes una fuente de inspiración permanente. Y están ustedes hablando y uno está aquí apuntando y digo yo que tendría que decir esto y tendría que decir esto y tendría que decir esto. Yo no, además de una obligación, que no lo sé, lo que sí creo que la extensión universitaria tiene que ser lo suficientemente atractiva para que todo el mundo quiera hacerla. Y para que eso pase, es absolutamente necesario que no se articule solamente con una o dos organizaciones, sino hay que crear ecosistemas de valor en los territorios que permitan que la interacción integral de todos los jóvenes y de todos los estudiantes, de todas las personas en todo el territorio. Desde mi punto de vista, lo que realmente hace sostenible las cosas es que sea rentable para las personas, que sea rentable para los territorios. Las cosas que generan rentabilidad en muchos sentidos, no solamente económica, lógicamente, ¿no? Medioambiental, social, personal, bla, bla. Eso es lo que genera, se hace sostenible. Pero si además conseguimos que la extensión universitaria tenga el valor que debe tener, no habrá ni un solo joven que no quiera ir, no habrá ni un solo profesor que no quiera ir, porque encontrará todas las respuestas y los resortes que necesita. Y desde luego, si hablamos de una evaluación, de cómo evaluar esa extensión universitaria que preguntaba Telémaco, evaluar lo intangible siempre ha sido complicado, siempre ha sido bastante difícil. Los intangibles casi nadie sabe, ¿no? Yo desde mi punto de vista lo tengo claro. La valoración que se debe tener de alguien que hace una extensión universitaria tiene que estar asociada a la producción de esa persona en el territorio. Y teniendo en cuenta el error, porque el error forma parte del aprendizaje. Y también, pero sobre todo, teniendo en cuenta la acción que esa persona ha hecho en el territorio. Yo personalmente creo que lo más importante es que, como me sumo a todo lo que han dicho los compañeros, me sumo a todas sus palabras, pero sobre todo, hagámosla atractiva. Démosle la importancia que tiene la extensión universitaria y hagamos que la extensión universitaria sea algo más que de una cosa que está en el currículum, cuando esté, o cuando en el currículum de las universidades se convierta en una forma de vida, incluso en una alternativa para las personas que lo desarrollan en el territorio. Yo quiero quedarme donde me siento a gusto, donde me siento que consigo cosas. Muchas gracias. Voy a dar en esta primera parte, la palabra a nuestra amiga Terry y después le pido a cada quien que piense, vamos a comenzar en el orden que tuvimos anteriormente, en una frase para cerrar la provocación, que quede abierta la provocación, ¿verdad? Entonces, pero bueno, primero cierro esta ronda con nuestra apreciada amiga Terry. Bueno, yo lo que quiero decir es que la valoración de la extensión, digamos, es distinta, por ejemplo, en los distintos miembros de la comunidad universitaria. No es lo mismo la valoración que se hace a los estudiantes respecto a la extensión que al profesorado o que al personal de administración y servicios. Hay unas diferencias bastante importantes. Por ejemplo, el personal de administración y servicios prácticamente no puede participar en aspectos de extensión. Sí que es verdad que a veces también pues, participa, digamos, en órganos de discusión con el territorio, pero no hacen actividades concretas. En el profesorado, digamos, bueno, el que quiere hacer extensión la hace y el que no la hace, pero ni cuenta en la acreditación, ni cuenta en los tramos de investigación, ni nada, nada. Por ejemplo, Telémaco, antes decías, el ministro ha dicho que es muy importante que se hagan artículos en revistas de impacto y artículos de otra tipología. Sí, pero por lo que te acreditan son por los artículos de impacto. Con lo cual, en estos momentos es verdad que en España, incluso en Europa, hay una discusión bastante importante con eso, ¿no? Porque decimos, bueno, si tenemos que estar al servicio de la sociedad, no podemos hacer, digamos, solo artículos que no tienen nada que ver con la sociedad, con lo cual, digamos, es una incoherencia. Y luego, respecto a los estudiantes. A los estudiantes, nosotros lo que sí que es verdad es que en España, desde la aplicación de Bolonia, se introdujo un término que era el reconocimiento académico, digamos, de las actividades de extensión, ¿no? Y este reconocimiento académico ha comportado que en cada carrera universitaria se dediquen de 5 a 6 créditos de reconocimiento para que se puedan, digamos, valorar y acreditar estas actividades. Pero también es verdad
que la extensión no solo se hace a partir de los créditos de reconocimiento, a partir de actividades de voluntariado, etcétera, sino que también la puedes hacer dentro de las propias asignaturas. Y yo creo que se tendría que hacer dentro de las propias asignaturas. Por ejemplo, hay mucho profesorado que está aplicando, digamos, metodologías centradas en el aprendizaje-servicio. En el aprendizaje-servicio, evidentemente, existe pues todo lo que es la vinculación, o bien metodologías también por el aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, que también lo que implica que los estudiantes resuelvan temas vinculados a la sociedad, pero además también se planteen con quién trabajarían de la sociedad. Es decir, implicando también procesos co-creativos. Yo creo que estoy de acuerdo con Antonio, hay que ir en esta línea del cambio metodológico, que de alguna manera, sin hablar de que esto, digamos, es una actividad más de extensión, la extensión forme parte del propio currículum y de la propia metodología universitaria. Yo iría por ahí. Bueno, ya para dar la última, yo voy a mencionar, hace unos años, cuando en Londres yo participaba en el Congreso Mundial de Educación en representación de mi país, estábamos impulsando procesos del cual nuestro amigo Juan Carrillo, Juan Carlos Casco, nuestro amigo de AOPEC, emprendedores, nuestra amiga Terry, Omelio, todos ya eran también parte de este esfuerzo. Una universidad dijo, nosotros tenemos, no sé si eran 3 o 5 premios Nobel. Pues yo le pedí la palabra y le digo, pues yo quiero felicitarles por esos 3 premios Nobel. Nosotros no tenemos ningún premio Nobel, pero estamos formando a millones de personas construyendo esperanzas. Creo que eso es importante, ¿no? Tener premios Nobel es clave. Y bueno, y más que de Suecia, premio Nobel. Pero tener, digamos, ser constructores de esperanza. Miren, la esperanza, cuando se pierde la esperanza, y la esperanza va asociada a la felicidad y al bienestar. Si alguien no tiene esperanza, puede incluso tener recursos materiales, que tanto faltan en millones. Pero construir esperanzas es clave, y creo que la universidad tiene un papel. Pero bueno, no más quería contar esa anécdota, pues vamos a decir así. Amigo Antonio, y ahora sí muy brevemente, porque como digo, para que nos quede la provocación bien establecida. Una sola palabra para definir la extensión. Sí, no, yo decía una frase para cerrar este comentario, no necesariamente para definir la extensión, que nos quede como provocación del trabajo universitario en cuanto a extensión y compromiso social. Yo creo que es muy difícil concluir estos temas, pero yo creo que para mí una gran reflexión de todos estos años de trabajo vinculados al mundo de la extensión es que para mí la extensión se ha convertido en un componente ético en los procesos de formación. Creo que la ética de una universidad está expresada en la extensión. Es su compromiso con la sociedad. Gracias. Amigo Omelio. Bueno, para mí es transformar la universidad y ayudar a transformar la sociedad. O sea, la palabra transformación, cambio, sobre todo fortaleciendo los valores que, en mi opinión, no avanzan en América Latina como debía avanzar. En muchos casos retroceden significativamente. Por lo tanto, la palabra clave sería transformación. Gracias. Amigo Juan Carrillo. Pues yo diría que en el periódico del 2050 dirá que el día 29, en un foro de Kairos Provocación, dirá, nació un modelo de sociedad justa donde la universidad fue protagonista del desarrollo de los territorios. Gracias, amiga Terry. Bueno, yo diría que lo más importante que tenemos que hacer para la extensión es co-crear junto con todos los sectores de la sociedad. ¿Para qué? Pues para mantener, digamos, conexiones con todos los sectores más estratégicos de cada región y de cada territorio y constituirnos en un motor de innovación y de impulso a las políticas de la región del conocimiento. Muchas gracias. Un comentario final. Miren, tenemos más de 235 millones de estudiantes universitarios en el mundo. Tenemos cientos de miles de académicos en absolutamente todas las disciplinas. Tenemos capacidad, las universidades son un verdadero poder en el mundo con capacidad de transformar, pero transformar éticamente también. Aquí retomando lo que decía Omelio, lo que decía nuestro amigo Juan Carrillo, lo que decía nuestro amigo Antonio y Terry, transformar pero con ética. Y creo que además es una forma casi impenetrable de defensa de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es imprescindible, pero cuando fortalecemos la labor ética de las universidades, en ese compromiso sistemático, dinámico,
con y para la sociedad, prácticamente muy difícilmente puede ser vulnerada la autonomía, pues porque se fortalece en gran medida la legitimidad que se tiene, pero hay que fortalecerla. Y lo otro es, cuando se señala que algo hay que cambiarlo, no debe interpretarse como que fue hecho malo, sino que obedeció a un contexto diferente. ¿Verdad? Porque alguien dice, o sea que lo ha hecho malo. No, es que obedeció a un contexto diferente. Entonces ahora hay que hacerlo porque el mundo ha cambiado, los retos han cambiado, las oportunidades han cambiado y las dificultades también, a un reto diferente. Pero bueno, yo quiero decirles que agradecerles a cada uno de ustedes, amigos, amigas panelistas, y por supuesto a quienes nos ven en este Kairos Provocación, para un tema tan importante. Yo insisto, la sociedad, y aquí retomo claramente lo que ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, está al borde del abismo, pero no está en el abismo. Entonces tenemos la oportunidad, y aquí esto es dialéctico también, ¿verdad? Convertir la crisis en oportunidad. Podemos convertir la crisis en oportunidad y las universidades, sin sustituir ni en el territorio, ni a nivel nacional ni internacional, pero trabajando mano a mano en estrecha coordinación, definitivamente con y para la sociedad, podemos realmente ser la gran diferencia para poder construir una sociedad mejor para todos y todas, en la que nadie se quede atrás y en la que se salve no solamente la humanidad, sino el planeta mismo, que está en grave peligro ante el avance que tenemos actualmente. Así es que muchas gracias a todos y todas en este primer espacio tan importante y tan rico de Kairos Provocación, Kairos Educación TV. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.